Nunca habíamos estado tan cerca de una tercera guerra mundial desde la crisis de los misiles en Cuba. La situación es cada vez más dramática. Con estos ataques a gran escala en Yemen, que han estado llevando a cabo varios países liderados por Estados Unidos, el panorama se hace más oscuro para Medio Oriente y el mundo. Recordemos que Israel mantiene las alarmas encendidas con su asedio en Gaza y su determinación de recuperar el territorio que una vez le fue concedido al Estado palestino. Lo que sucede en Yemen es casi igual de peligroso, porque Irán quiere involucrarse, protege y apoya a los rebeldes hutíes, quienes desataron esta nueva guerra. Sus bases militares fueron los objetivos atacados por Estados Unidos y sus aliados en Yemen, siendo bombardeados por mar y aire con destructores, submarinos, aviones bombarderos y drones. La situación ha escalado tanto que Rusia convocó al Consejo de Seguridad de la ONU por los ataques en Yemen, en un intento de contener a su aliado, Irán. Pero Estados Unidos busca más que solo frenar los ataques en el Mar Rojo. Quiere demostrarle su poder, coordinación y capacidad militar a Rusia y China. Quédate y conoce todo lo que está ocurriendo, las razones y lo que podríamos esperar. ¿Qué está sucediendo en Medio Oriente? Empecemos hablando de este nuevo conflicto que involucra a Yemen, a los rebeldes hutíes que ocupan parte del territorio, al Mar Rojo y a los buques que transportan mercancías por este estrecho, lo que termina involucrando a todo el mundo. Porque estas mercancías que van desde barriles de petróleo a alimentos son parte fundamental del comercio mundial. Es decir, afecta a todos. A China, a Estados Unidos, Rusia, Reino Unido, a los países europeos y los de Medio Oriente. Todos envían y reciben productos a través del Mar Rojo. A nadie le conviene que haya pérdidas materiales, retrasos ni conflictos porque significa escasez, inflación y más combustible para generar más problemas internos. En pocas palabras, es el tipo de situaciones que ningún gobierno quiere que ocurra. De hecho, la administración de Joe Biden llevaba meses advirtiéndole a los hutíes que cesaran los ataques en el Mar Rojo o habría represalias. Y claro, no hicieron caso a las advertencias. Por el contrario, incrementaron sus ataques con misiles y drones a los enormes buques que cargan miles de contenedores. Y también a los grandes buques petroleros o los que transportan gas natural licuado. Acumulaba más de 25 ataques importantes desde el 19 de noviembre. Washington quería evitar llegar a este extremo de tener que movilizar portaaviones, submarinos y toda una flota para ponerle freno a los ataques hutíes. Pero la persistencia de los hutíes hizo que esta represalia fuera necesaria, según Biden y su administración. Por supuesto, necesaria pero peligrosa por la situación actual que enfrenta Medio Oriente. Y es que luego del ultimátum del presidente estadounidense, los hutíes quisieron demostrar su rebeldía llevando a cabo ataques más grandes y frecuentes, lo que terminó provocando la preparación y ejecución de un ataque coordinado en Yemen. Lo cierto es que este es uno de los ataques combinados más espectaculares que se han producido en tiempos recientes, porque se trata de una coalición de varios países que apoyan a Estados Unidos y que quieren mantener el libre tránsito marítimo en el Mar Rojo. Entre los países que lanzaron las primeras oleadas de ataques a gran escala cerca de mediados de enero están Estados Unidos, Reino Unido, Australia, Bahrein, Países Bajos y Canadá. Otros como Dinamarca, Alemania, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Holanda se han sumado a la causa, aunque hasta el momento solo para advertir y pedir paz. Sin embargo, también dejaron claro que no dudarán en utilizar la fuerza si deben defender vidas y proteger el negocio. Biden dejó muy en claro que esto es solo una muestra de la determinación de Washington para defender el comercio. Además, también advirtió que duplicará la presencia de su ejército si llegara a hacer falta, y tienen que proteger a los estadounidenses que viven en la región. En un comunicado, el presidente estadounidense dijo: estos ataques son en respuesta directa a los ataques sin precedentes de los hutíes contra embarcaciones marítimas internacionales en el Mar Rojo, incluido el uso de misiles balísticos antibuques por primera vez en la historia. No dudaré en ordenar otras medidas para proteger a nuestra gente y el libre tránsito del comercio internacional según sea necesario. Una respuesta contundente.
La madrugada del 11 de enero, muchos en Yemen se despertaron con el estrepitoso sonido de bombas estallando mientras el suelo temblaba debajo de sus pies. Era la represalia prometida por Estados Unidos y sus aliados. Misiles Tomahawk fueron lanzados desde el mar con las más modernas embarcaciones de guerra estadounidenses y del Reino Unido, destructores y un portaaviones impulsado por energía nuclear. Desde una base militar en Chipre, también despegaron cazas para bombardear desde el aire. Según información del Comando para Oriente Medio de la Fuerza Aérea Estadounidense, los ataques alcanzaron más de 60 objetivos, ubicados en 16 sitios dentro de 6 regiones en Yemen. Un fragmento del informe decía: fueron destruidos módulos de mando y control, depósitos de municiones, sistemas de lanzamiento, instalaciones de producción y sistemas de radar para defensas antiaéreas. Por otra parte, los grupos rebeldes hutíes han asegurado que los ataques no han afectado sus capacidades y que continuarán mejorando. Abd el-Malek al-Houthi, líder del grupo armado rebelde, dijo en un discurso televisado: afirmamos al mundo entero que la agresión estadounidense británica contribuirá cada vez más, mientras continúe, a mejorar nuestras capacidades militares. El estadounidense es muy consciente de la diferencia cualitativa del arma utilizada ayer para atacar el buque. Además de jurar que habrá consecuencias graves por estas acciones de Occidente, también aseguró: el estadounidense debe darse cuenta de que su persistencia en la agresión, destinada a proteger los crímenes sionistas contra el pueblo palestino y perpetuar las atrocidades contra el pueblo de Gaza, constituyen una agresión contra nuestro país y nuestro pueblo. Esto no hará sino aumentar aún más nuestras capacidades militares en este país. La misión de los rebeldes hutíes, según su líder, es atacar todas las embarcaciones vinculadas a Israel para reducir el apoyo enviado desde Occidente, para lo que ellos consideran un genocidio en Gaza. Supuestamente, esta es su manera de apoyar al pueblo palestino en una lucha totalmente dispareja. ¿Quiénes son hutíes? ¿Qué hace Irán? ¿Y cuál el impacto global? Los hutíes son un ejército popular que crece en números, reclutando combatientes de todas las edades en Yemen y otros países pobres. Su principal aliado es el Estado de Irán y sus grupos armados. Irán ha estado dándole apoyo logístico, económico, entrenamiento a las tropas y armamento. Este apoyo ha sido crucial para que los hutíes se mantengan operativos y sigan controlando parte de Yemen. De hecho, recientemente la Armada estadounidense logró interceptar una embarcación frente a las costas de Somalia que transportaba componentes de misiles que eran de fabricación iraní y que se dirigían hacia Yemen. Por supuesto, estas milicias, como las hutíes, son las que se han encargado de mantener al país fracturado y en una eterna guerra civil. Actualmente Yemen atraviesa una de las peores y más profundas crisis humanitarias en todo el planeta, semejante o incluso peor que la de Siria. En 2019, más del 80% de sus más de 30 millones de habitantes padecían de desnutrición y requerían asistencia y protección inmediata. Ese porcentaje ha aumentado desde entonces, y lo seguirá haciendo a medida que gobiernos extranjeros como el de Irán continúan financiando y armando a las milicias rebeldes, porque Irán no está solo. Rusia es su gran aliado y benefactor. Indirectamente contribuye a mantener el conflicto. Una de las preocupaciones sobre este conflicto es cuando Irán se atreverá a realizar un ataque frontal contra los que considera sus enemigos, Israel y los países de Occidente. Ya lanzó ataques en territorio de Irak y Siria, asegurando que era contra objetivos militares que amenazaban su seguridad nacional, como a fuerzas del Estado Islámico. Las autoridades iraníes se defendieron alegando tener el mismo derecho que los países de Occidente de atacar a sus enemigos sin importar el territorio en el que se encuentren, como acababa de hacer Estados Unidos en Yemen y como han hecho durante décadas. Una justificación que no tiene nada de absurdo, pero sí que muestra una mayor confianza y agresividad por parte de Irán. Están mostrando los colmillos. Por otra parte, el asunto con el Mar Rojo es que es un paso marítimo muy estrecho y muy fácil de bloquear, y entre los muchos países que lo rodean, Yemen está en una posición física que le da muchísima ventaja para sabotear y atacar embarcaciones. Alrededor del 12% del comercio mundial pasa por ahí.
Desde que empezaron los ataques, el comercio se ha visto afectado recientemente, porque hablamos de buques que transportan miles de contenedores, miles de millones en mercancía, y el mismo barco también es extremadamente costoso, sin mencionar la tripulación de civiles inocentes que no tienen nada que ver con el conflicto. Han muerto marineros, se han perdido miles de millones de dólares, han hundido y secuestrado buques y personas. Navegar por el Mar Rojo se convirtió en una aventura peligrosa y costosa, tanto así que las compañías de seguros incrementaron las primas de riesgo, y muchos barcos ahora están optando por una ruta alternativa para evitar ser víctimas de los ataques hutíes, retrasando los envíos y aumentando su costo. Por ejemplo, los buques de contenedores ultra grandes que viajaban a una velocidad promedio 16,5 nudos tardan 25 días y medio en llegar a Países Bajos, saliendo desde Taiwán y atravesando el Mar Rojo. Recorren 18.520 kilómetros. La ruta alternativa que ahora están utilizando muchos es la vía Cabo de Buena Esperanza. Toma 34 días, 9 días más, y recorre 25.002 kilómetros. Viendo el tiempo de demora y el mayor recorrido, es fácil de comprender por qué afecta el comercio mundial. El costo de los productos termina incrementando, sirviendo de combustible para la inflación, lo que todos los gobiernos luchan por controlar. Y es que el impacto global por esta situación podría empeorar mucho a medida que continúe el conflicto. Solo luego del ataque los precios del petróleo subieron 4%. ¿Podría terminar el conflicto pronto? Quizás, pero no tan pronto como quisiéramos todos. Los ataques en Yemen simplemente continúan. Este 22 de enero, Estados Unidos y Reino Unido volvieron a lanzar una nueva oleada de bombardeos contra objetivos hutíes en Yemen. Cabe destacar que no es el segundo ataque, este sería la octava ronda de ataques contra la infraestructura de los hutíes. Y todo esto ha ocurrido en poco más de 10 días, lo que significa que Yemen se ha enfrentado a uno de los momentos más duros de su historia reciente. Según la subsecretaria del Pentágono, Sabrina Singh, estos ataques han sido bastante efectivos. Supuestamente han destruido todos los objetivos, reduciendo la capacidad de los hutíes para continuar atacando. Por su parte, los hutíes están respondiendo disparando misiles balísticos y de crucero contra los buques de guerra estadounidenses y Reino Unido. Hasta el momento no han tenido éxito gracias a los avanzados sistemas de defensa de estos buques. Pero lo cierto es que el temor aumenta y nadie sabe si los hutíes están esperando armas más avanzadas o si ya las tienen y solo esperan el momento indicado para lanzarlas. Nos referimos a misiles balísticos con mayores capacidades que superen a los sistemas de Occidente, lo que marcaría un antes y un después en esta nueva guerra que acaba de empezar, porque así lo han dejado claro los líderes de este grupo rebelde. Aseguran que llevarán la guerra hasta las bases estadounidenses y británicas en Medio Oriente, hasta eventualmente derramar sangre en sus territorios. Algo difícil de creer, pero que ciertamente es posible, más aún cuando hay apoyo de potencias como Irán y Rusia. Lo que podría pasar en Medio Oriente. Medio Oriente se encuentra en una encrucijada realmente peligrosa. La situación podría escalar en cualquier momento con resultados completamente impredecibles, porque justo ahora hay demasiados conflictos en el mundo que pueden terminar desencadenando una guerra global con el poder de destruir la sociedad como la conocemos. Rusia no quiere ceder hasta tomar a Ucrania por completo, país que resiste a la invasión gracias al apoyo económico de Estados Unidos. También tenemos la guerra de Israel contra Hamás en la Franja de Gaza. Israel sigue tentando a los demás países de la región, mayormente enemigos, a que se unan en su contra y estalle una guerra incontrolable. Y es que si bien el ataque de Israel a Gaza fue justificado inicialmente, el exterminio que está causando es abrumador. Se habla de más de 24.000 muertos, en su mayoría palestinos civiles. Por si esto fuera poco, tenemos la amenaza constante de China sobre Taiwán. Los expertos en geopolítica ya no se preguntan si Xi Jinping invadirá, sino cuándo lo hará. Y si China invade Taiwán, Estados Unidos deberá responder. Tiene bases militares allí.
La situación del Mar Rojo solo es otro componente más que está aumentando las tensiones en una región que parece una olla de presión a punto de estallar. Es difícil predecir qué podría ocurrir. Hasta el momento ninguna de las fuerzas quiere dar su brazo a torcer y son décadas e incluso siglos de guerras religiosas, cuyo único final es con la destrucción del enemigo.